Hola y buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos nuevamente a Rock and Caffeine en su cuarto episodio que denominamos Lázaro. Mr. D, buenas tardes y bienvenido de vuelta. Hombre, Betico, siempre es un gusto saludarlo y siempre es un gustazo saludar a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando por esta maravillosa aplicación de Blab y a través de las redes sociales como Twitter y Facebook. Un saludo para todos. Maravilloso, un saludo también muy especial a Antonio Cambronero en España y a Nico Restrepo en los terraplenes nacionales aquí en Colombia, que esperamos se nos una al final de la transmisión y nos deje algunas consideraciones. Un saludo. Bueno, Mr. Dean, ¿cómo ves el tema de hoy? Hombre, Betico, es un tema bueno, es un tema muy bueno, porque si hemos hablado en ocasiones anteriores y en episodios anteriores de este gran fenómeno que es el rock and roll, no podríamos dejar hablar de ese lapsus brutus que tuvo la música a finales de los 90, principios del 2000. Y qué mejor ejemplo que la música pop, pero el rock pop. Yo creo que la música siempre ha estado en auge y en mainstream y yo creo que en ningún momento desde hace muchos años no creo que alguien haya pasado un solo día sin oír música. Bueno, yo creo que sí, pero pues estamos en un podcast de rock y lo que queremos resaltar un poco en este programa es las bandas que después del 2000, que fue donde hubo un auge del pop, y hago referencia a artistas como NSYNC, como Backstreet Boys, como Take That, como ¿quién más hay por ahí así de ese tipo? Spice Girls. Sí. Estuvieron en el mainstream y el rock pasó un poco a volverse underground y se perdió por un tiempo, pero las bandas que queremos resaltar hoy, y vamos a hacer un top 10 nuevamente, son aquellas bandas que después del 2000 han revivido el rock en su esencia y en sus principios como más básicos. Sí, también puede ser, digamos que precedente y pertinente hablar de bandas también como Limp Bizkit, Blink-182, Red Hot Chili Peppers, que estuvieron en esa época del mainstream como oscilando y batiéndose en esa contienda de finales de los 90, principios del 2000 y subsecuentemente. Sí, son bandas que digamos que no es un ejemplo tácito de rock and roll como el que tú y yo acostumbramos a hablar y escuchar, pero cabe resaltar de que son bandas muy representantes de ese mainstream, como tú lo nombrabas, y de esa transición y de esa consecuencia del género a lo largo de la historia. Yo creo que bueno, para los oyentes, antes de comenzar con el tema de hoy, pues queremos contarles que Rock and Caffeine es un intento de podcast que Juanjo y yo hemos estado gestando desde hace rato y que ya va en su cuarto episodio. En el primer episodio pues fue un piloto donde estábamos probando la plataforma y calentando como motores e ideas. El segundo episodio fueron Desconectados, el tercero fueron Inexistentes y fueron bandas, digamos, del cine y la televisión, que algunos pensamos que existían, pero eran producto de la ficción de los guionistas. Y hicimos un episodio backstage la semana pasada contando un poco qué era este podcast y qué queríamos y para dónde íbamos. Yo te noto aburrido con el tema de hoy y a mí me pasa lo mismo porque... Estoy completamente feliz de estar aquí con vos y con todos los oyentes, sino que estaba leyendo un poco porque fue un poco improvisado el tema de hoy, partiendo pues
improvisado Creo para que mi lo que vos cultura. decís, pues también aclararle un poco a la audiencia. Esto es un programa en vivo, lo estamos grabando en ciudades diferentes o en pueblos Sí, diferentes o en localidades diferentes. Y al ser en vivo, pues muy seguramente se nos van a ir algunos datos, nos vamos a equivocar en quizá en nombres o en fechas, como ya nos ha pasado. sí, claro. Eh, pero bueno, igual dejamos los datos y Internet es una gran fuente de información. Y ahorita con las plataformas de streaming, pues pueden acceder muy fácil a toda la música de la que estamos hablando. Igual hoy hicimos un playlist en Spotify con los grupos de hoy. Y bueno, yo creo que antes de arrancar este tema, un segundo punto es una pequeña reseña de por qué pensamos que el rock revivió después del 2000. Y lo que ocurrió con el rock fue que pues él se comenzó a gestar en los 50, tuvo un gran auge en los 60. En los 70 comenzó a tomar diversos caminos y muchos grupos experimentando. Pero hasta ese punto habían muchas personas queriendo hacer música. En los 80 lo que ocurrió con el rock fue que esos músicos se transformaron en artistas y dejaron de hablar mucho de sus vidas y de sus cosas y de sus dolores y amores y desamores y comenzaron a hablar de plata, fortunas, bienes de lujo, fiestas, mujeres Disquera. y, y el glam rock en los 80 se volvió un estilo de vida. En los 90 llegó el grunge y una escena alternativa que se había comenzado a gestar desde los 80 y revivió un poco los orígenes o la esencia del rock y del rock and roll en los 60. Pero a final de los 90 vino una ola de grupos pop, como los que nombrábamos ahorita, y el rock, como decía Juanjo, comenzó a oscilar entre su esencia y las ventas. Eh, hasta hace poco comenzaron nuevamente a surgir bandas que en realidad querían hacer rock. Mr. Dean, ¿qué características consideras que debe tener una banda de rock? A ver, Betico, basado en todo lo que hemos visto acerca del rock and roll y los últimos 40 años que hemos experimentado, para mi concepto creo que una banda de rock debe tener una agrupación fundamentada principalmente en tres preceptos: el entendimiento, el carisma de ellos y su música y su lírica. O sea, su estilo general o digamos su influencia determina mucho lo que va a hacer la banda digamos así, en una época más adelante. Me refiero a que muchas de las bandas de hoy en día no tienen ese precedente, o los íconos que tengan en su precedente no son bandas antiguas, o sea, tienen una experimentación de un género o de una tendencia o de un sonido no tan convencional o no tan antiguo. Entonces, digámoslo así, que han surgido cantantes y bandas de música que tienen un estilo, digámoslo así, propio, entre comillas. Pero hay bandas de estas que estamos tratando hoy que en algún momento de su vida habrán sentado en su estudio de grabación o en la sala de ensayo poner un grupo de estos, una gran banda de las cuales hemos hablado tanto, y hayan basado sus riffs, sus intros, su ritmo o su estética o su performance basado en esas bandas de antaño. Entonces, digamos que para hacer un paralelo entre ellas, digamos que todo surgir de la música ha tenido una gestación en décadas pasadas, ya sea en su estilo de música, en su estilo de vestir, en la aproximación que ha tenido la banda o los vocalistas o los músicos ante los medios. Entonces van muy correlacionados uno del otro, sin desmeritar, hombre, que hay algunos que tienen un sonido muy innovador o han tenido tendencias que no se han visto hasta el momento, pero no obstante siempre hay un precedente, ya sea
una inspiración o de niños hayan tenido algún acercamiento o algún fanatismo por algún grupo de estos. Bueno, creo que tenemos un problema con Alberto José, pero continuemos hablando del tema. Entonces, hoy en Rock and Caffeine tenemos este programa que está dedicado a esas bandas, a Lazarus. Hago a colación al término de Lázaro como Lázaro, el de las Sagradas Escrituras, el cual fue revivido por Cristo, y también lo hacemos como el proyecto Lazarus. Entonces es como un proyecto, como algo... ¿Tú te caíste, Beto? Sí, hundí el botón que no era, qué pena. Ajá. No, entonces estábamos hablando de eso, entonces estamos haciendo la aclaración de por el cual el nombre de Lázaro. Entonces, bueno, sin más preámbulo, comencemos. ¿Hablaste solo del proyecto Lázaro o también del personaje bíblico? También hablamos de los dos. Porque bueno. Pero ya comentaste eso. Sí, claro, pero por supuesto que sí. Bueno, listo. Perfecto. Ahí para complementar lo tuyo, yo creo que una banda de rock, dentro de las características que debe tener, es primero un espíritu joven. Claro. Y ahorita con la primera banda voy a dar un ejemplo de a qué me refiero con eso. Segundo, y yo creo que es esencial, tocar sus propios instrumentos. Pero por supuesto que sí, es algo definitivamente. Y transmitir lo que llevan por dentro, porque es que muchas veces componer para vender... sí, es como te decía, tener un carisma no es sinónimo de éxito, pero tampoco es sinónimo de digamos que, sí, o sea, que no es, o sea, una persona carismática no tiene que ser sinónimo de éxito tampoco, puede ser muy carismático, pero si no es buen músico o si no es, digámoslo así, virtuoso, no tiene razón de ser. Entonces han habido a lo largo de la historia del rock and roll, hombre, han habido personas que han sido demasiado carismáticas. Por ejemplo, cito un ejemplo, finales de los 60, principios de los 70, Tintín, que es un loco completo, pero era un excelente músico, pero no era buen cantante, y hacía covers de canciones, y estuvo en Woodstock, y estuvo en el Monterrey Pop Festival, pero no es un músico, solamente era como un cantante de ukulele, súper loco, metido en el cuento de los alucinógenos y de las drogas. Yo creo que ahí también, en ese tipo de personajes, podemos resaltar el tema de los frontman. Claro. Porque los frontman, como hablábamos en un episodio anterior, lo que hacían era, como en el escenario, dejarse invadir por un alter ego artístico que no eran ellos. Y me refiero a tipos como David Bowie, como Ian Anderson, como Peter Gabriel, como Freddie Mercury, el mismo Jim Morrison, Alice Cooper. Gracias, Nico. Y eso también se volvió luego una corriente muy fuerte de los frontman. Claro, es pero... Dale. No, dale, Betico. No, que comenzáramos ya con la lista, con nuestro top 10 de las bandas que consideramos que revivieron el rock. Claro que sí. Igual hay muchas más bandas y muy seguramente muchos no estarán de acuerdo con las bandas que tenemos aquí. Pero bueno, los invitamos a que nos escriban y nos dejen sus mensajes y sus comentarios al respecto. Pero bueno, yo quiero comenzar con una banda y por ahí derecho dar pie a un programa que queremos hacer también en un futuro. Y la banda es Them Crooked Vultures. Sí. Que fue la banda que formaron en Los Ángeles John Paul Jones, Dave Grohl y Joshua Homme. Sí, muy buenos elementos. Y digo que doy pie a un tema del futuro, porque en el futuro queremos hacer un programa de las superbandas o de los supergrupos. Y yo creo que The Crooked Vultures es quizás de los últimos supergrupos que existieron. Sí.
definiendo un poco supergrupos como aquellos grupos formados por grandes músicos que venían ya de otras bandas con mucho éxito. Y en este caso, pues John Paul Jones viene de Led Zeppelin, Dave Grohl viene de Nirvana y de su banda posterior que fue Foo Fighters, Claro que sí. y Joshua Homme viene de Queens of the Stone Age, que también pertenece a esa escena También, de, de ese rock californiano en los 90, pero no es un rock como el que conocimos con Beach Boys hace 50 años, sino que ya es un rock mucho más fuerte. Y Nico nos apunta que Joshua estuvo es de esa también frecuencia. en Kiss antes de, de Queens of the Stone Age, y también nos deja ahí un, un apunte, y es que el rock que identifica a Queens of the Stone Age es stoner rock o Sí, metal marihuano. Es como una traducción muy mexicana, sí, pero sí, claro. también deja mucho. Pero bueno, creo que es de las últimas superbandas que hemos tenido, quizás después de Liquid Tension Experiment, hace como unos 15 años. Pero eso es otra escena y quizás de pronto hablemos luego de eso. ¿Qué te parece esta banda, Mr. Dean? Betico, para mí es una configuración un poco experimental, digámoslo así. Tiene unos excelentes músicos, pues de la talla de Alan Johannes, que es, hombre, Alan Johannes ha estado trabajando en correlación, ha trabajado con personajes de la altura de Eddie Vedder, de Pearl Jam, hombre, con Chris Cornell, con Arctic Monkeys, con No Doubt. Entonces es un músico consagrado y obviamente es excelente intérprete y obviamente ha aportado mucho a esa escena de esas fusiones entre grandes bandas, hacer un grupo de estos artistas. Obviamente, claro, también está Dave Grohl de Nirvana, que viene de una escuela grunge de Seattle, y con un sonido muy crudo. Entonces es una fusión un poco experimental, pero muy rica en matices, en vibraciones. Es una música muy, digámoslo así como lo nombrabas tú, contiene un espíritu joven, pero no ese espíritu joven que conocimos con Nirvana o a principios de los 90 y finales de los 90, sino como un espíritu joven, pero de esta juventud que surgió después de los 90, esta revolución. Yo creo que ¿Ah? ahí que tocaste el tema, yo creo que quizás el rock, me atrevo a decir que puede considerarse la fuente de la juventud. Y como decía ahorita, para ser rockero o un auténtico rockero, debe tener un espíritu joven. Y lo que quiero decir es que pues, esta banda se gestó hace 5 años, sacó un álbum, y resulta que John Paul Jones es un tipo nacido en el año 46. Ya este año, o el año entrante, se acerca a los 70, cumple los 70. Dave Ya, Grohl nació en el 69, es decir, ya está en sus 40 y pico de años, 46 años. Y Joshua es del 73, el hombre sí. está también en sus 40. Entonces son una mano de señores ya haciendo rock con mucha energía y como si fueran pelados, como si fueran jóvenes. No, es que un ejemplo de eso, Betico, es, digámoslo así, el género como tal rejuvenece y, eh, y aparte de que exige esa pureza y esa energía infinita, digámoslo así. Ejemplos como los Rolling Stones que llevan rodando más de 40 años, rodando, pero rodando en forma. Uh -huh. Eh, íconos de la música contemporánea, de la cultura pop como Iggy Pop también, digámoslo así, que ya está en sus años ya de la tercera edad, pero una vitalidad en el escenario,
y tiene una fuerza y un impacto y maneja masas como pocas bandas logran hacer hoy en día. O sea, lo que hace Iggy Pop o lo que hace Mick Jagger con los Rolling Stones o lo que puede hacer AC/DC en el escenario, pocas bandas lo lograrían hacer. O sea, la vitalidad y la fortaleza que tiene para resistir las extenuantes giras que estas bandas cubren alrededor del mundo. O sea, exactamente es eso, el espíritu joven, el género como tal, hace como una especie de pacto con el cuerpo o no sé qué pueda lograr este género en estas personas, pero los revitaliza y los pone, o sea, los dinamiza de tal forma de que parecen que fueran a prueba de cualquier cosa. O sea, si uno pone pone en tela de juicio las conductas autodestructivas, digamos las tendencias sociales que una estrella de rock está, digámoslo así, previsto o está expuesto, hombre, no hay cuerpo que aguante. Drogas, mujeres, alcohol, excesos. Entonces no sé cómo han logrado, por ejemplo, los Rolling Stones. Ahí Nico nos dice conservados en heroína. Iggy Pop y Ozzy Osbourne, perfectamente. Pero a Ozzy cabe resaltar que no lo acabó, digámoslo así, las drogas. Obviamente hizo mella, pero lo que acabó a Ozzy Osbourne físicamente fue la dislexia y el problema de Parkinson que él tiene. Él tiene un episodio de dislexia congénita que se le empezó a degradar después de los 70, finales de los 80, obviamente con unos episodios de adicción a la heroína, pero completamente infames. Y eso fue pues el ocaso de Ozzy Osbourne, aunque en algún momento de nuestras vidas han pasado por aquí o lo hemos oído, pero Ozzy Osbourne es uno de esos íconos que a mi parecer debió haberse estancado, debió haber perecido a finales de los 70, porque no es como lo hablábamos en el capítulo anterior, es un viejo ridículo, un viejo flatulento y ridículo, que mantiene enamorado de la comida mexicana y aparte de que, hombre, musicalmente lo dio todo, no sé, trata de hacer remembranzas y de reencauchar un género el cual ya no está dispuesto ni tiene la infraestructura para resistirlo. Es un viejo ridículo, montado en un escenario lanzando baldados de agua y brincando en un solo punto como un anciano de geriátrico, esperando medicinas. Entonces, no, yo lo respeto a él como músico, es un excelente músico, dejó una marca imborrable como Black Sabbath y como solista en los 80s y en principios de los 90, pero hasta ahí. Entonces, para resaltar que no en todos los rockeros el rock rejuvenece. En este está metido en un cuerpo acabado, arruinado y es un viejo ridículo. Para de contar. Bueno, el señor Ozzy Osbourne nos está escuchando, o cualquiera de los miembros de su familia. Queremos manifestarle que Rock and Caffeine no tiene ningún tipo de problema personal con él. Gracias. No. Mr. Reed, ¿tienes audífonos o estás con parlantes? Estoy con amplificación de parlantes. ¿Algún problema con...? Tengo reverberación mía. Reverberación, entonces ya me paso a mí. Pero a veces, bueno, continúo y ya para darte pie con esta banda, Mr. Dean, con Muse. Con Muse, perfecto, Muse. Hombre, una excelente banda británica, pues de lo poco bueno británico que podemos decir hoy en día, que está rodando los anaqueles y todavía está con esa esencia de ese rock británico, ese Britpop de finales de los 90s. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Muse, eso es una banda formada en el 94 en Teignmouth, Inglaterra. Su frontman es Matt Bellamy, que es un excelente frontman, es compositor, es vocalista, guitarrista, tecladista. Hombre, es una banda completamente
integral, digámoslo así, su trayectoria desde el 94 hasta la actualidad se ha visto permeada por muchos ritmos, entre lo electrónico, lo industrial, digámoslo así, algo psicodélico a veces en algunas de sus propuestas, pero ha sido como ese precedente o ese, digámoslo así, ese representante que ha estado militando las líneas del rock and roll en la actualidad y contemporáneamente con otras bandas como Radiohead o, digámoslo así, de esa época de los 90s, Radiohead, Oasis, aunque Oasis ya están desintegrados, pero militaron hasta hace poco, creo que hasta el 2004. Yo creo que Oasis nunca estuvo integrado, estuvieron como ahí arrejuntados. Claro, obviamente los problemas de los hermanos Gallagher podemos hacer hasta un programa acerca de los problemas y las idiosincrasias de la relación como hermanos de los hermanos Noel y Liam Gallagher. Pero digamos que como músicos estuvieron en esa movida y estuvieron a esas calles de lo que logró hacer Blur en los 90s, lo que hizo Radiohead en los 90. Lo que tú decías, y lo complemento, los 90 tuvo una escena muy interesante que se llamó el Britpop, y están pues estas bandas que tú estás nombrando allí. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene Muse, y especialmente Bellamy, era que, como tú decías, pues es un multiinstrumentalista, compositor, intérprete, productor, arreglista, y eso le ha permitido jugar mucho con el rock que hace Muse y orquestarlo, claro, sí, agregarle, moverlo, redimensionarlo, y es una banda que musicalmente es muy, muy completa. Muy completa. Obviamente. Sí, no, entonces en este momento en la lista de Spotify le dejamos una canción de Muse, se llama Uprising. Es una canción del último álbum que sacaron ellos en estudio. Es muy buena canción, digámoslo así, para los fans de Muse. Tiene un sonido muy, muy bueno, muy nutrido de batería, guitarra, bajo, algunos sonidos electrónicos como de sintetizador. Entonces es, digámoslo así, una propuesta muy fresca, partiendo de que es un género que ya lo hemos oído y las tendencias las hemos oído en otras bandas, pero hace un gran referente a esas bandas de antes, con un sonido fresco para esta generación de oyentes. Claro, esta canción Uprising no es del último, sino del antepenúltimo del antepenúltimo del año 2009 de la Resistance. Tienes toda la razón, Alberto. Sí, de la Resistance. Bueno, yo continúo con otra banda, con la tercera banda del día de hoy, que consideramos que rescata el rock en estos últimos 15 años, y voy a hablar de Wilco. Wilco es una banda de Chicago, que también comenzó en los 90, pero que tuvo una gran acogida con un disco que se llamó A Ghost is Born, que lo produjo Jim O'Rourke. Sí, señor, un grande de la escena. Para complementar un poco, Jim O'Rourke es un productor y músico estadounidense que a finales de los 90, se unió a Sonic Youth. Muy buena banda también. Primero como músico de estudio y ya luego pues en su alineación. Y Sonic Youth fue una de las bandas alternativas promesas en los 90, que luego se vio opacada por Nirvana. Completamente de acuerdo. Bueno, de Wilco yo dejé una canción en la lista, que es Impossible Germany, del disco, qué pena, ya no me acuerdo el disco, pero bueno, ahí está la canción,
como The músicos Wilco, todos son muy buenos. creo que es del Sky Blue Sky, creo que es de ese álbum. Sí, Sky es Blue Sky, sí, creo que es del sí, señor. 2011. Sí, señor, es Pero del igual Wilco, sí. recomiendo oír mucho A Ghost is Born, porque Sí, creo sí, que es sí. de los grandes discos que he oído yo en mi vida. Eh, y bueno, ahí está también en la lista, invitarlos a que la oigan. Claro que sí, Y hablando Alberto. de estas bandas como tan completas, pues porque Wilco es una banda, el cantante y guitarrista es Jeff Tweedy, pero todo el grupo es muy completo, como la banda siguiente, Mr. Dean, como Radiohead. 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 Hombre, Beto, ¿qué podemos decir de Radiohead? Hombre, es una banda británica de como pocas, con un vocalista frontman que ha sido poliversal, digámoslo así, multifacético, digamos que se ha redimensionado, reinventado en esta escena del Britpop. Hombre, es una banda que cuenta con un guitarrista fantástico. Entonces podemos decir que si Tom York es un frontman espectacular, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Phil Selway, digamos que ese fue el origen de una, digámoslo como lo definías ahorita, una super banda. Entonces, aparte de que todos Yo creo que tienen... no, yo creo que no, no super banda, pero una banda muy madura, sí. Sí, bueno, definámoslo como una banda muy madura, digamos, para esos años en la que surgió, sí. Entonces, digamos que Tom York es un vocalista, frontman, guitarrista y pianista. O Johnny Greenwood es guitarrista y es tecladista, además que tiene la virtud de que Ahí, toca algunos otros instrumentos. ahí casi todos son multiinstrumentalistas. Sí, claro, son Y, y Johnny Greenwood multi. tiene varias bandas de sonido y tiene creo que dos o tres de Paul Thomas Anderson, que si no Claro, estoy mal son There Will Be Blood, sí, The Master y creo que la última también, sí, sí, sí. Inherent Vice. Sí, no, sí, señor. Bueno, entonces podemos decir que es una banda que comenzó, digamos, su éxito con ese álbum de 1993 que es el Pablo Honey. Un excelente, excelente álbum con un sonido, digámoslo así, muy fresco para esa década y que con el que se hizo un espacio en la cultura rock con canciones como Creed. Entonces, Creep es una de esas canciones que se han vuelto como íconos de la cultura pop y himnos de una generación. Entonces, ha tenido a lo largo de su trayectoria desde el 93 sonidos y ha tenido innovaciones de su sonido. Por ejemplo, el Pablo Honey del 93 no suena ni parecido a The Bends del 95, o digamos que el Bend suena muy diferente al OK Computer del 97. Entonces, ha sido una banda que no se ha quedado en un estilo. Ejemplo, por ejemplo, de los Rolling Stones han tenido su época de rock and roll como muy melódico en los 60s, pero tuvieron un sonido como muy glam en los 70s y experimentaron algo en los 80s, pero han tenido una línea muy temática, han sido como muy estándares. Muy, Lo mismo es... una es muy icónicos. Exactamente, es como AC/DC. AC/DC cuando comenzó con Bon Scott tuvieron un sonido muy, muy marcado. Cuando murió Bon Scott y entró Brian Johnson, han guardado la misma línea y eso es lo que a algunos de los fans les ha gustado y a otros no. Y yo creo que una de las grandes virtudes de Radiohead es que se ha sabido reinventar en cada disco. Pero por supuesto que sí. Y no han sido una banda muy artística o muy teatral, no, han sido muy crudos en realidad y todas sus Muy puestas en escenas. underground, diría yo. O sea, Todas sus muy puestas en underground. escenas son muy crudas, pero tiene la gran ventaja de que tipos como Johnny Greenwood y como Tom York les gusta experimentar y les gusta loquear. Recordemos que el Greenwood pues tiene sus bandas de sonido de varias películas
Claro que sí. y Tom York tiene sus proyectos experimentales y electrónicos y bueno, yo creo que ahí con eso de la reinvención, este año tuve, o me encontré con tres bandas que comenzaron muy bien y, y los discos de este año han sido muy malos. Eso las reseñamos luego, pero lo que quiero decir es que muchas bandas comienzan poniendo la vara muy alta y los discos posteriores no son malos, pero no Pero son tan buenos defraudan. como el primero. Y Y, defraudan. y defraudan. Y dentro de esas bandas, pues es una que vamos a reseñar hoy, que es Tame Impala. Otra que he estado oyendo los últimos años, que es Other Lives. Eh, Completamente de acuerdo. bueno, olvido la otra. Pero bueno, sacaron tres discos este año y como que, bueno, y Ninguno entonces, les cuajó. no Sí, son malos, pero no son tan buenos como lo no, otro. Y también no, ahí cabe mucho lo que decía Steve Harris de Iron Maiden en una entrevista cuando grabaron el tercer disco de Number of the Beast. sí, Ellos decían, cuando muy buenos grabamos discos. Iron Maiden y The Killers, pues nosotros veníamos con canciones desde los 13 años compuestas. Eh, y fue mucho más fácil sentarnos a grabar. Después de The Killer se nos acabó el repertorio y nos tocó sentarnos a grabar y a componer nuevamente porque ya no teníamos más música. Y ese fue uno de los grandes retos de ese disco, de Number of the Beast de Iron Maiden. Y yo creo que eso le pasa a muchas bandas, arrancan con lo mejor o con lo que han venido gestando durante muchos años y luego no les alcanza el tiempo o la creatividad o lo que sea para sacar un disco igual de bueno que el primero. Yo creo, Claro, Beto, sí, sí, digamos que es muy, digamos, muy acertada la, la, la interpretación que das, porque se ha visto muy reflejado después de la década de los 90, el 2000 hacia arriba, ese fenómeno que tú acabas de resaltar. Por ejemplo, han habido bandas que han sacado un One Hit Wonder y ahí quedaron estancados, independientemente de que sean una banda muy fresca o que tengan un excelente frontman o que tengan una alineación de lujo. No sé en qué se gesta ese punto o esa falencia. Por ejemplo, un ejemplo tácito de eso que estamos hablando, Franz Ferdinand. A mi parecer, el álbum de ellos, el Franz Ferdinand, fue su mejor álbum. O sea, un sonido fresco, con guitarras estridentes, un frontman muy carismático, unos muy buenos músicos, buen guitarrista, buen baterista, buen bajista, una buena disquera, pero simplemente sacaron un álbum bueno y el resto fue un completo fiasco. Un sonido repetitivo, clicherista, digamos que más que una banda buena en estudio, fue una banda ridícula en el escenario en vivo, porque, o sea, el sonido, eso es lo que a mi parecer, siempre me ha parecido algo relevante en la escena del rock and roll. Si usted es capaz de lograr que el disco de música que usted compra de su banda le evoque esa misma sensación en un concierto en vivo, eso para mí es rock and roll. Para mí es eso. O sea, si un grupo es tan bueno en el escenario como en el disco y suenen similar o muy parecido, porque es imposible sonar en vivo igual que en estudio, pero que le evoquen esa sensación, créame que a mi parecer lo ha logrado. Y eso es lo que ha demostrado las bandas de hace 40 años hacia atrás. Por ejemplo, usted escuchar a los Doors en acetato y escucharlos en vivo era prácticamente oírlos con los ojos cerrados en estudio. O sea, era simplemente mágico. Igual yo creo que también depende, porque habíamos hablado también de todas estas experimentaciones que hacían los músicos en estudio. Muchas veces replicar eso en el escenario era difícil. Claro. Por eso digamos, entre más crudo sea la grabación o entre es decir, tengo 4 personas tocando 4 instrumentos en estudio, grabando,
pues voy a oír exactamente las mismas en el escenario. Diferente de cuando yo contrato músicos de estudio, agrego coristas, aunque si vos te pones a ver, por ejemplo, las giras de Pink Floyd, las dos últimas, las del 88 y 93, la configuración en escenario era inmensa. Entonces estaba la banda como tal, más unos tecladistas complementarios, más coristas. Bueno, en fin, se complementaban, pero eso requiere inversión, eso no lo puede hacer pues cualquier banda, y mucho menos hoy en día cuando hay tanta producción independiente, y cuando el modelo de mercado de la industria musical ha cambiado tanto. Claro, por supuesto que sí, Betico, ¿no? Y eso está muy, más que todo está muy reflejado en eso. Digamos que algunas bandas tienen una excelente disquera y esa disquera les proporciona mucha infraestructura, pero no obstante hay algunas bandas también que se alienan un poco de eso para poder conservar eso que tú refieres, ese sonido crudo y ese sonido artesanal, digámoslo así, auténtico, y que no suene tan prefabricado o que no suene tan montado, exactamente, o tan maquiavelado, digámoslo así. Entonces, ¿te parece si seguimos con quién seguimos? ¿Con Arctic Monkeys? Pero por supuesto que sí, Betico, Arctic Monkeys. También un gran precedente ahorita en esto, lo que es esta música de finales de los 90, principios del 2000. Eso es una banda que tiene un sonido fresco, con unos videos y una propuesta en escena muy buena. O sea, es excelente ver precedentes como este. Es una banda británica, digámoslo así, como lo estamos hablando ahorita, muy enmarcada en lo que se le conoce como indie rock, pero el indie rock no es un género. El indie rock es solamente la definición de rock independiente. O sea, que no tienen una disquera o que no tienen un presupuesto exorbitante para grabar su material, sino que son un grupo independiente que se autopatrocina y se autogestionan ellos mismos. Entonces, incluso muchos independientes sí tienen disquera, pero lo que hacen es que ellos mismos son sus propios productores, como Wilco, que hablábamos ahorita, por ejemplo. Sí, completamente de acuerdo con eso. Igual pues el indie comenzó a gestarse en los 80, y comenzó como a identificar una serie de bandas underground, alternativas, que no sonaban muy bien porque ellos mismos pues se grababan y producían muchas veces, pero eso comenzó a darle como su propio estilo hasta lo que vemos hoy en día. Claro. Yo creo que... Entonces... Dale. No, Betico, continúa, que está muy interesante tu tema. Y yo creo que pues parte de eso y lo alternativo en los 90 pues gestó el grunge y gestó un montón de géneros en los Estados Unidos, bueno, y en Inglaterra y en Australia también, por supuesto. Claro. Y dentro de eso hablábamos ahorita de Joshua Homme. Resulta que Joshua produjo el tercer disco de Arctic Monkeys, que fue Humbug. Sí, Humbug. Y le cambió mucho el sonido porque ya le introdujo un poco de lo que él traía de su propia banda y de su propia escena. Entonces es un poco ver cómo esa banda inglesa tiene matices de cosas estadounidenses. Claro, son fusiones, digámoslo así, que se gestan en esta escena rock y en esta escena musical, digamos. Las bandas tienden a mezclar o a permearse de sonidos pop, de sonidos jazz, de sonidos electrónicos, de sonidos industriales, para gestionar esa escena y ese ritmo que aparte de que digamos que los registra y los determina, también los enriquece muchísimo. Entonces, digamos que Arctic Monkeys, independientemente de que sea una banda
hombre, y de ese rock británico, de esa tendencia a finales de los 90, principios del 2000, hombre, formada en Sheffield, en el Reino Unido. Es una banda que está también compuesta por muy, muy buenos músicos. Por ejemplo, el vocalista Alex Turner es un frontman muy carismático, el guitarrista Jamie Cock, el baterista Matt Headlers y Nico Miley en el bajo. Entonces son músicos que, digamos, se entienden como ese feeling en el escenario y lo demuestran tanto en el escenario como en sus propuestas audiovisuales, en sus videos. Y musicalmente es eso, es una fusión y es una evolución de lo que es el rock, pero como un pop rock o como un indie rock o como un, digámoslo así, un Brit pop. Entonces es como un cóctel y a veces echan un poco más de uno que del otro, mezclan y sale un cóctel completamente diferente que no es posible emular ni replicar en su totalidad, pero en su esencia siempre guardan ese sabor, ese sonido, ese feeling de los 90s, permeado por los 80s, matizado con lo de los 60s, pero que es una propuesta del 2000 hacia arriba hasta la actualidad y que viene en eso, debatiéndose en las tendencias y en las oscilaciones del mercado, del género, de los oyentes, de los jóvenes. Entonces están muy mezclados y muy bien matizados en esta tendencia actual, en esta actualidad del rock, como lo podemos definir. Entonces eso es Arctic Monkeys. En esta lista de Spotify tenemos esa canción que se llama Fluorescent Adolescent, que es una excelente canción. El video, les recomendamos que si no lo han visto, el videoclip es muy bueno, es un poco, digámoslo así, conceptual y algo como chocante ver disfrazados unos payasos asesinos como vandalistas, pero tiene una propuesta muy buena y es un ritmo muy pegajoso y las armonías son muy, muy, muy ricas en ese matiz de frescura y como de alegría, digámoslo así. Es una excelente banda y por eso está en este top 10 de Rock and Cafe. Entonces, ¿con qué continuamos, Betico? Yo quería hablar un poco de Vines, porque de Vines, digamos, me impactó mucho hace 15 años. Y yo creo que a muchas personas también les generó como ese mismo impacto. Y tiene que ver con que en esa época, pues como hablábamos ahorita, MTV nos bombardeaba con Backstreet Boys, con Blink-182, con NSYNC, Britney Spears, y uno de una esencia como más rockera, pues se sentía un poco perdido. Cuando llegó The Vines, que es una banda australiana, si no estoy mal, el primer corte de difusión de ellos fue Get Free, una canción con mucha energía, y los críticos hacían mucha referencia a que las influencias de ellos eran los Beatles y Nirvana. Entonces uno puede encontrar unas melodías muy bonitas, pero después puede encontrarse con este personaje que era Craig Nichols, creo que se llamaba, totalmente despelotado en el escenario, gritando, desbordado de energía y de rabia. Incluso él después pues tuvo como problemas y sí, es que ha sucedido mucho en esa... De él vamos a hablar pero bueno, allí en la lista de Spotify que dejamos, yo puse Vision Valley, que es una quizás de las canciones más suaves de ellos. Sí, de las más suaves, sí. Pero también para contrastar, si pueden oír Get Free y luego Vision Valley, se van a dar cuenta un poco de lo que tenía en la cabeza. De la gran diferencia. Craig Nichols. Sí, claro que sí. Es que, digámoslo así, que Craig Nichols en el video de Get Free emula mucho lo que era la escena y el performance de Kurt Cobain en el escenario. Era loco con la guitarra, con un movimiento muy errático,
con un sonido estridente, con un tono de voz que casi prácticamente podía estar reventando las cuerdas vocales, con una puesta en escena muy fuerte, algo, digamos, estridente al extremo de llegar a decir, wow, qué sonido tan poderoso, tan envolvente. Pero como tú lo decías, hombre, muy acorde a lo que estamos hablando, sí, en esta canción de Vision Valley es un sonido un poco más mesurado, un poco más, digámoslo así, como más medido, como más armónico. Entonces, existe una gran diferencia entre uno y el otro. Entonces, no deja de ser Vines, no deja de ser el grupo que con este Get Free, con este álbum Get Free, dejó también precedentes, sino que ha sido una evolución con el y single, una, con digamos, el corte. Con ese corte ha hecho una oscilación y obviamente se ha adaptado y se ha permeado de las tendencias actuales. Entonces es un sonido que no se ha quedado estático, sino que ha estado oscilando y hibridando en esta última década del 2000 hasta acá. Entonces, Igual, es igual muy pues relevante. la banda está como en una, en un stand-by porque el hombre tuvo problemas de salud y problemas creo que mentales también. Sí, Pero no, yo creo que después de los tres primeros discos no tengo mucho que rescatar de Vines, pero sí en esos tres primeros sí rescata mucho claro, todo ese claro. espíritu del rock y como tú decías, tomando mucho de la puesta en escena de Nirvana. Sí, sí, sí. Mm, pero bueno, continuemos con Weezer, que también es un poquito más antiguo que The Sí, Vines. claro, de The Vines. Es de California, The Vines es australiano. Eh, pero ¿qué nos puedes decir, Mr. Dean? A ver, Betico, Weezer. Weezer es una de esas bandas que surgieron, hombre, a finales de los 90, que tienen un ritmo muy surtido y muy permeado de grupos, o sea, de grupos muy, muy, muy reconocidos. Pero que ha sabido hacerse un espacio en la cultura pop y en la cultura del rock, como un grupo que ha tenido un sonido, como digámoslo así, digamos, genuino a su parecer y a su tendencia. Entonces, desde su formación en el 92 en Los Ángeles, esa banda ha tenido en su vocalista Rivers como digamos que un precedente y como un frontman que ha estado a la vanguardia del grupo, pero que no deja ni raya ni desmerita ninguno de los que hemos tratado al anterior. Al contrario, han tenido digamos, esa esencia y han plasmado en sus álbumes de estudio y en sus primeros años esa frescura, ese espíritu joven que tú definías ahorita en el backstage, que yo también creo que es muy precedente hablar sobre eso, el espíritu joven en esa época es muy diferente al espíritu joven de hoy. O sea, inmerso y definido por las tendencias sociales, políticas, económicas, religiosas. Eran épocas diferentes y eran tendencias diferentes y por ende sonidos muy diferentes. Entonces Rivers Cuomo ha tenido eso en Weezer. Por ejemplo, la ópera prima de ellos es ese primer álbum de ellos con este sencillo que pusieron, que tenemos en la lista de Spotify. Es un sonido fresquísimo, con una fuerza. Entonces digamos que Hashpipe es una canción que no... Hashpipe es el tercer disco. Es del tercer disco. Qué pena, sí señor, tienes toda la razón. Entonces, esta propuesta, este Hashpipe, esta canción, tiene digámoslo así, ese sonido y esa fuerza y ese espíritu joven que hace remembrar estos años gloriosos de esta banda, de sus principios, y hace que resalte y que mantenga, digamos, esa popularidad entre los oyentes y entre los melómanos, que si bien no es una de las bandas, digamos, que dice, oh, caramba,
qué buen ícono, qué representante más fiel al rock and roll, no, pero han estado en la escena y hasta la actualidad, digámoslo así, con su Everything Will Be Alright in the End. Esa propuesta fue muy buena y digamos que tiene un sonido también muy vanguardista, digámosle, a las tendencias actuales, pero que no deja ni desmerita lo que hicieron a principios de los 90. Entonces es una banda que ha tenido esas oscilaciones y esos sube y baja, como es normal en todas las bandas, pero no ha caído en los clichés, ni ha caído en los One Hit Wonder que muchas de estas bandas de los 90 y principios del 2000 han tenido. Han solamente tenido 1 o 2 éxitos y se han estancado por completo. Entonces, les dejamos en la descripción del Spotify esta canción Hashpipe, muy recomendada de esta banda que es Weezer. Bueno, continuamos. El tercer álbum, que es el Weezer, de carátula verde. Porque ellos Perdón por ese error, si ellos tienen tres discos que se llaman Weezer y se diferencian entre ellos porque el primero es de carátula azul, el segundo verde y el tercero rojo. Ese fue el primero que tocó, digamos, el 2000. Los otros 2 discos son de los 90. Estos son unos tipos de California muy originales y muy auténticos, y yo creo que como todas las bandas de California, y me refiero incluso a Grateful Dead, transmiten como cierta despreocupación. No es una banda estresante, es una banda, y como decimos por aquí, para sollársela, para gozarla, para oírla. Muy recomendado ese Weezer de carátula verde del 2001, y muy recomendado también el primero, que personalmente pues, es el que más me gusta. Yo creo que hoy vamos a descabezar 2 por cuestiones de tiempo, y voy a descabezar el que te falta a vos, que es The Strokes, pero igual recomendamos que lo oigan. The Strokes es una banda de Nueva York, que muy seguramente muchos la conocieron hace poco, porque Julian Casablancas sacó un corte de difusión con Daft Punk. Daft Punk lo invitó a cantar Instant Crush en el álbum del año pasado, el último álbum que lanzaron. Y la otra banda que vamos a descabezar hoy por cuestión de tiempo es Tame Impala, que es otra banda australiana. Y lo que quería resaltar de ella era como su nivel de experimentación. Son unos tipos de rock psicodélico que tiran mucho, tienen un espíritu muy rockero, pero usan mucho el sintetizador también. Pero bueno, también lo recomendamos, la canción que tenemos en la lista, ya no me acuerdo cuál es, pero bueno, qué pena, es cuestiones del en vivo, me excusan y me excusan también vos, Mr. Claro Dean. sí. Pero voy a terminar con la última banda ya para despedirnos luego, que es Kings of Leon, que es una banda, comenzó hace 15 años, es del sur de los Estados Unidos, y el primer disco, creo que fue el que más me generó como curiosidad, que es Youth and Young Manhood. Evoca mucho, a pesar de que son de Tennessee, evoca mucho ese rock sesentero y setentero de California, un rock con algo de energía, un rock con líricas muy enfocadas como a temas de los jóvenes. Claro que sí. No se habla de niñerías, no se habla de política, no se habla de esas cosas, no, siempre son situaciones muy juveniles. Y ahí dejamos una canción que tiene mucha energía, que se llama Joe's Head, que creo que es la última de nuestra lista en Spotify. Pero bueno, esa es la octava banda, descabezamos 2 por cuestión de tiempo. Pero bueno, Mr. Dean, últimas consideraciones sobre el programa de hoy. Pues Betico, aparte de que siempre es muy grato tenerte en compañía y en estas tertulias en Blab, en lo que es este
programa, este experimento que es Rockin' and Caffeine. Hombre, no me queda más sino decir que si algo nos dejó la década de los 90 fue eso, la experimentación y la hibridación entre géneros, tendencias, frontmans, bandas y sonidos. Y esto ha sido reflejado a lo largo de esta década del 2000 en muchos géneros, en muchas personas, en muchos grupos, en muchas disqueras, en muchos sonidos que no dejan de ser rock, o que no dejan de ser Britpop, o que no dejan de ser rock indie, mal dicho como lo estamos, como lo acabamos de decir, que no es un género. Pero se entiende, se entiende. Claro que sí. Entonces, es eso, el sonido que no deja de ser apreciable y fresco, aparte de que ya el resurgir de estas bandas que llevan un tiempo ya rodando, se tratan de redimensionar, de reconfigurar, de rehabilitar y digámoslo así, de refrescar en nuevas tendencias, en nuevos sonidos, en nuevas formas de dar a conocer a los jóvenes de hoy algo que ya no es tan nuevo, que es el rock. O sea, vender rock hoy en día es como vender, digámoslo así, venderle la idea de un dios que ya está está más que claro y estipulado, ya está más degradado que cualquier otra cosa. Entonces, tratar de vender rock and roll es eso, es tratar de venderles o de incitarles a algo que ya prácticamente los jóvenes de hoy lo traen por asimilación y vienen grabado desde la cuna, desde sus padres, desde su ambiente, que son bombardeados cada 15, 20 segundos con una propaganda que el ritmo, que el riff o el background de la propaganda es Jimi Hendrix o es de Rolling Stones, o si están bombardeados por cualquiera de estas influencias tan remembradas y tan clásicas como el rock de los 60 y de los 70. Entonces, eso es. ¿Decías, Beto? No, sigue, continúa. Entonces, perfectamente está muy bien diagramado eso en el rock como una nueva hibridación, como un nuevo surgir, un nuevo renacer, un salir de la muerte que fue la muerte de Kurt Cobain y de ese rezago del rock and roll a finales de los 90, a experimentar y a hibridar y a seguir una línea temática después de la década de los 90, el 2000 hacia adelante hasta la actualidad. Tratar de eso, de redimensionar, reexperimentar y simplemente, hombre, probar y seguir adelante, sin mirar atrás, obviamente, sin no olvidar lo anteriormente estipulado, y simplemente es eso, experimentación y hibridación de sonidos. Eso es. Bueno, igual ahorita en el backstage Nico nos decía que si The White Stripes cabía. Claro, hay muchas bandas que se nos quedan por fuera, incluso claro. hoy sacamos 2 de nuestra lista por cuestión de tiempo, pero el rock, como decía Juanjo, el rock ha mutado, ha encontrado nuevas escenas, el rock ya no nos llega como le llegaba a la gente antes a través de todos los medios, ya el rock hay que buscarlo. Completamente de acuerdo. Y como decía ahorita, parte del rock o de los principios del rock es conservar un espíritu joven. Y unas bases, unos cimientos muy claros. Tocar los propios instrumentos también, transmitir lo que se está sintiendo y lo que se está pensando. Porque muchos hablan o muchos ni siquiera hablan. Pero bueno, el rock sigue ahí, sigue vigente. Queríamos rescatar unas bandas hoy, espero que la lista de Spotify les haya gustado, esperamos que el programa de hoy, que no se nos fue tan largo, estamos en 1 hora pasadita, les haya gustado también. Un saludo para todos, queremos invitarlos nuevamente a que vean nuestros otros episodios, a que nos dejen sus comentarios y a que opinen, a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter. Y críticas, a que nos recomienden en caso de que consideren que lo que estamos diciendo aquí le puede interesar a alguien.
pero bueno, Mr. Dean, un No, gusto nuevamente Betty, compartir este espacio con vos y Betty, una feliz noche para vos y para todos. Muchas gracias. hombre, Betico, es un saludo más que ganado y más que una compañía, es una grata amistad que nos une y eso se nota en cada episodio de Rock Y, and Café. y si Antonio Cambronero no creo que nos esté oyendo, pero si nos oye luego, Antonio, la primera banda que reseñamos de Crooked Vultures, de Crooked Vultures, el bajista es John Paul Jones, la banda es de hace 5 años y el hombre cumple el año entrante 70 años, entonces la edad, No eh, es un la determinante juventud en se esto. lleva por dentro, la edad no determina la juventud. Un saludo Completamente de para todos acuerdo. y feliz noche, gracias. Una feliz noche. Hasta luego.